Hubo mucha controversia sobre un video que subí hace unos días acerca de la prótesis de cadera y salieron muchas dudas, así que decidí invitar a un amigo que es cirujano especialista en cadera. Nos va a resolver bastantes dudas. Les presento al Dr. Francisco. ¿Cómo están? Hola, y Dani, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Dani, a ver, ¿qué te cuentan tus pacientes? ¿La alternativa es la prótesis y no hay de otra o hay opciones antes de llegar a ella? Nadie quiere operarse y eso se entiende. Deben de saber que sí hay opciones antes de realizar un procedimiento de reemplazo articular. Para empezar, rehabilitación y posiblemente analgesia. Pero si la analgesia ya no es suficiente, vía oral o algún medicamento que los pacientes elijan, lo siguiente es el realizar procedimientos intraarticulares, es decir, a nivel de la articulación dentro de su cadera en este caso. La técnica es la infiltración de medicamentos guiados con un ultrasonido y una aguja especial, larga, muy delgadita, procede a llegar al interior de la articulación y ahí podemos liberar ciertas sustancias. ¿Como cuáles? Bueno, puede ser el plasma rico en plaquetas, puede ser ácido hialurónico, puede ser corticoesteroide. Oye, y una pregunta muy común entre los pacientes. ¿Esto que me inyecten me va a regenerar la cadera? Estos medicamentos van a ayudar a paliar los síntomas de una osteoartritis que en un inicio puede ser incipiente y con el paso del tiempo puede ir agravándose. Pero al día de hoy no hay terapia alguna que pueda hacer que se regenere el cartílago y que yo evite el tener que hacer un reemplazo articular algún día. Segunda pregunta que nos hacían mucho. ¿Es normal que me quede una pierna más larga que la otra? Eso es definitivamente algo que pudo haber ocurrido intraoperatoriamente. Durante un reemplazo de cadera o de rodilla, al momento de realizar los cortes, nosotros ya tenemos unas mediciones, ya sea mentales o radiográficas, donde yo digo, voy a cortar 18 milímetros por debajo del centro de rotación con la intención de que la pierna derecha quede de la misma longitud que la pierna izquierda. Si esto no se realiza, corremos el riesgo de sufrir dismetría de miembros pélvicos, lo que quiere decir que una pierna quede más corta o más larga posterior a la cirugía. Por eso es bien importante una buena valoración preoperatoria, la planeación prequirúrgica, que el cirujano sepa lo que va a hacer desde antes de la cirugía, no ya ahí en la cirugía que esté improvisando y que diga, no, yo creo que aquí, no, es desde antes. Los pacientes pueden correr el riesgo de que su pierna quede con rotación interna o rotación externa y esto también es 100% dependiente de la técnica quirúrgica. Entonces, ni diferencia de longitudes, ni que una piernita ahora me queda hacia adentro todo el tiempo cuando camino, la rodilla me choca con la otra rodilla, o todo lo contrario, que camine como pingüinito, ¿no? Pingüino, ¿no? Sí, esos son síntomas de que algo ocurrió en la cirugía o de que la cirugía no estuvo perfectamente realizada. Oye, y ahora yo creo que algo que agobia mucho a un paciente cuando ya lo tiene. ¿Necesito otra cirugía o hay que hacer algo que pueda ser más conservador, tal vez, digámoslo así? Mira, en cuanto a la dismetría de extremidades, depende qué tanta es la dismetría. No es lo mismo 4 centímetros de dismetría a, ¿sabes?, 1,5 centímetros de dismetría. Posiblemente eso se pueda corregir. Una alza, una talonera de 15 milímetros, ya sea por dentro del zapato o por fuera en el tacón del zapato, puede ayudar a que el paciente, sabes que ya se me olvidó, ya no siento que una pierna está más larga que otra. Y esto es muy importante porque si el paciente no corrige esa dismetría, puede posteriormente presentar problemas en su otra cadera, en las rodillas o peor aún en la columna. Justamente también ahí entra el área de rehabilitación. Nosotros tenemos que cuidar esa parte. Si nos damos cuenta de esa dismetría, es nuestra labor hablar con el médico que lo operó, comentarle la situación y abordarlo en conjunto. Porque en rehabilitación tenemos que fortalecer, pero ¿cómo fortaleces un área que está más pequeña que la otra? Por ende, cuando va a estar caminando o haciendo sus actividades, va a haber un desbalance y eso le va a afectar. Como bien dices, rodillas, cadera, columna, y ahí sí vamos a tener problemas mucho más graves y de una cirugía pueden salir muchas más y eso no se busca, al contrario, se busca que el paciente esté bien,
Si se trata de inicio, evitar una primera cirugía y ya no se pudo, ya tuviste que recibir una, pues lo que menos quieres es recibir otras 3, ¿no? Y eso se conecta muy bien con la siguiente pregunta. A ver. Y esta es la que yo se las he dicho ya muchas veces, pero miren, que se los diga el que los opera. ¿Cuándo tiene que volver a caminar el paciente después de que lo operaron? Mira, es una pregunta que puede generar controversia porque normalmente los pacientes, una vez posoperados, tienen que caminar en las siguientes 24 horas. Al día siguiente el paciente ya tiene que estar parado y con la asistencia de una andadera tiene que estar dando sus primeros pasos, ¿no? Esto es muy importante que se realice a tiempo porque mientras más prolongamos la inmovilización del paciente, hay mayor riesgo de que las complicaciones posquirúrgicas vengan, ¿no? Una trombosis, un dolor permanente, crónico que no se quita. Todo eso nos impide que el paciente evolucione adecuadamente. Incluso hay protocolos que el paciente ya no camina a las 24 horas, camina a las 12 horas o a las 8 horas. Todo depende pues de qué capacidad vital tiene el paciente, cómo estuvo hecha la técnica quirúrgica y por supuesto, el paciente entró por desgaste de cadera o por una fractura, ¿no? Que también eso es algo que muchas veces no se toma en cuenta, pero si el paciente está fracturado, su rehabilitación va a ser más lentita, más despacita, con más cuidado. Y si el paciente entró por algo electivo, por una osteoartritis, por un desgaste de cadera, a las 8 horas ya se anda parando solito y anda haciendo sus movilizaciones. Vamos con una pregunta un poquito más estética. La cicatriz después de la cirugía. Yo creo que es el último avance en la cirugía de cadera, va en este punto. Hace 50 años, por ejemplo, 70 años de hecho, las primeras prótesis, como las conocemos actualmente, se realizaban a través del glúteo, ¿sabes? Te tenían que abrir medio glúteo con la intención de poder llegar a la cadera. Y esto, pues, aparte de que no era estético, porque ya tenías ahí una media luna en el glúteo, pues también influía mucho en desinsertar tendones. En ese momento se desinserta el glúteo medio, se puede llegar a desinsertar el piriforme, que es un músculo muy importante que nos estabiliza las caderas y pues por ahí cerquita corre el nervio ciático. Y bueno, eso interfería mucho con la rehabilitación del paciente, además de que las prótesis podían luxarse más fácil. Posteriormente, 30 años después, aparecieron los abordajes laterales, una línea en la parte lateral del muslo que ya no desinsertas tendones, pero cortas músculos, ¿no? Y esto generaba cojera, ¿no? A nadie le gusta, después de una prótesis, pues tener cojera, ¿no? Pues, si para eso me operé. Ahí la banda iliotibial es la banda iliotibial, por ejemplo, relajo, sí. ¿no? Para que nos entiendan un poquito, la banda iliotibial es una parte que corre de la parte de nuestra cadera hasta abajo de nuestra rodilla. Es una estructura vital para poder caminar y para poder tener una buena estabilidad, pero si al momento de hacer la cirugía tienen que jalar o incluso llegar a desinsertar, pues ahí sí ya para el área de rehabilitación y para el futuro del paciente es complicado. No es imposible, pero sí son pues puntos negativos que nos van a ir a hacer avanzar más lento. Justo se conecta con lo más novedoso, esta nueva técnica que es el reemplazo articular de cadera vía anterior. Okay. Ahora las prótesis de cadera se están haciendo por enfrente, ¿sí? En un espacio natural por donde ya no hay que desinsertar ni cortar ningún músculo. ¿A qué te suena eso? A que el paciente se para y no cojea el mismo día, el dolor es menos y ¿qué crees? También es estético porque inicialmente era una línea que iba de la pelvis a la rodilla y ahora se está haciendo como bikini. Entonces, justo en el pliegue. En el pliegue de la ingle y eso, pues es una maravilla. Ya seamos hombre, mujer, ¿sabes? A nadie le encanta tener cicatrices. Y si hay una cicatriz, bueno, pues que sea en el pliegue, sea donde no se ve, ¿no? Con la intención de que pues, pueda no tener que lucirla, ¿no? La calidad de la prótesis es igual o superior a los reemplazos que se hacían vía lateral o vía posterior, ya que no hay cojera. La rehabilitación es desde el mismo día. No hay que desinsertar o cortar ningún músculo. Y literalmente cuando cerramos, casi estamos cerrando solo piel. Perfecto. Ahora, lo último, ya no es pregunta, porque esto más que nada fue una declaración de algunas personas en los comentarios y
creo que es muy importante hacer mención de ello porque decían, entonces no me sirve de nada la operación, voy a estar limitado con movimientos, voy a sufrir, no vale la pena. Quiero que se vayan con esta idea, no es así. La operación no es para limitarte, al contrario. No, miren, Daniel tiene toda la razón, ¿saben? Muchas veces los resultados de una prótesis se pueden ver satanizados. ¿Por qué? Pues no es lo mismo operar a un paciente debajo de 40 años a operar a un paciente fracturado con osteoporosis de 90 y que hubole años, ¿no? Definitivamente los resultados clínicos pueden variar. Pero, por ejemplo, hay pacientes, esto fue la parte álgida de tus videos, ¿verdad? Que andan a caballo, que juegan fútbol, En moto. andan en moto, siguen haciendo yoga. ¿Sabes? No solo depende de la colocación o del reemplazo de la prótesis, también depende de la musculatura que hay, ¿sabes? Si el glúteo ha estado trabajado durante tus últimos 20 años, si has mantenido un peso adecuado, si no padeces enfermedades óseas, si fumas, si eres diabético, todo. No estamos tratando caderas, estamos tratando pacientes. Entonces, hay pacientes que pueden hacer de todo. La intención es el regreso a la vida normal sea prácticamente inmediato. Claro, con su tiempo de espera de precauciones, ¿no? Pedimos 4 a 6 semanas antes de que anden ya haciendo actividades de esfuerzo moderado y para, volver a andar haciendo cosas pues ya un poquito de más riesgo, pues unos 90 días, los 90 días que pedimos para que un paciente se recupere de 0 al 100%. Ya lo saben, no tienen por qué tener miedo de una cirugía, pero también si lo podemos evitar, con todo el gusto del mundo, hay formas de evitarla. No hay que dejar que lleguemos al punto en el que ya no sea otra opción. Y si ya no hay otra opción, aceptarlo, porque no es lo peor que puede pasar. O sea, hay un buen futuro siempre y cuando lleven una muy buena cirugía bien planeada y una buena rehabilitación bien estructurada con metas bien definidas. Espero que les haya gustado mucho. Si les siguen gustando este tipo de temas, si les gustó esta dinámica, con mucho gusto puedo traer ya sea al doctor Francisco de nuevo o algún otro especialista de alguna otra área en específico para que nos venga a ilustrar, resolver dudas. Y bueno, si se quieren operar o quieren evitar una cirugía de cadera, si tienen ya molestias ahí, ¿con quién mejor? Les voy a poner sus redes, pero doctor, por favor. Yo soy el doctor Francisco Javier Gómez Torres. Pueden seguirme en redes como Doctorgo. Y también los invito a que sigan Osteofit Ortopedia, que es mi consulta privada. Entre más esperen para atenderse, peor va a ser la situación y menos favorable podría ser la evolución. Así que, si se sienten mal, no se esperen. Vayan a ver qué está sucediendo con su cuerpo.